El servicio puede ser mucho mejor si cuidamos que no le falte nada, porque hoy vamos a ver una historia de alguien que servía mucho, pero que le faltaba algunas cosas, que la misma historia nos deja ver y es una historia donde participa el Señor Jesús, y las palabras del Señor Jesús también nos hace ver algunas cosas que le faltaba al servicio. Y por eso este mensaje va dirigido principalmente a los que ya están sirviendo, para que puedan examinar su servicio y ver que no les falte ninguna de estas cosas que vamos a ver en esta noche. Pero si hay alguno que ya conoce al Señor y no está sirviendo, este tiene que ser en el año en el que se comprometa, porque no hay mejor cosa que podamos hacer que servir a Dios. Es invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos en una empresa eterna, en algo que va a trascender nuestra muerte. Servir a Dios es hacer una inversión en los cielos. Entonces, Dios seguramente te quiere en algún lugar sirviéndole. Seguramente Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, y tienes que empezar a poner tus manos a trabajar para Dios, y seguramente pronto vas a encontrar tu lugar donde puedas servir a Dios, glorificarle y ser de bendición a otros. Mientras estaba estudiando y repasando este mensaje, justo leí ahí una anécdota que transmitía una idea que espero que no pase esta noche. Dice que habían ido a cazar un doctor, un abogado y un predicador. Y estaban los tres amigos juntos cazando. De repente aparece un venado bien grande, robusto, así. Entonces los tres apuntan y al mismo tiempo hacen el disparo. Y el venado cae muerto. Cuando van a ver, resulta que estaba muerto, pero tenía una sola bala, y los tres tenían el mismo tipo de arma, el mismo tipo de bala. No se sabía quién le había pegado el tiro. Entonces hablan a un guardabosque que andaba por ahí y le dice: queremos saber quién es el que ha matado al venado. A ver, déjenme, yo lo voy a examinar, dice, y seguramente les voy a poder dar una respuesta. Entonces lo examina y dice: el que mató al venado es el predicador. ¿Y cómo sabe? Dice: porque la bala le entró por un oído y le salió por el otro, dice. Bueno, yo espero que el mensaje de Dios no tenga este efecto, que entre por un oído, quede en nuestra mente, baje a nuestro corazón y después se transmita a nuestras manos y a nuestros pies. Vamos a estar meditando en esta noche en aquella historia de, ¿se acuerdan? Aquellas dos hermanas, María y Marta, que se encuentra en Lucas capítulo 38, capítulo 10 y versículo 38 al 42. Y vamos a estar allí meditando en esta historia. Podemos leerla ahí en la pantalla, y si ustedes quieren pueden buscarla en sus Biblias. Podemos avanzar un cuadro, ahí tenemos, quienes no tienen Biblia pueden leerla en la pantalla, y los que tienen Biblia pueden seguirla en sus Biblias. Dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí nomás la lectura. Si nosotros tendríamos una de esas cámaras con las que hoy se ven las escenas, pero sin audio, nosotros todos nos pondríamos a favor de Marta. Porque si ustedes miran la escena, María tranquilamente se sienta, escucha, ahí está toda la hora sentadita, mientras que Marta empieza a limpiar la casa, empieza a preparar la comida, empieza a poner la mesa, y trabajando, transpirando, barriendo, limpiando todo, preocupándose por todo, y Marta tranquilamente sentada. Si uno miraría la escena desde afuera sin escuchar nada, diríamos: mira qué rica tipa está María,
La hermana está haciendo todo y ella está ahí sentada, lo más pancha, y no le ayuda en nada. Y muchos, aún leyendo la historia, se ponen a favor de Marta, ¿no? Pero da la sensación de que Marta es la que está en lo correcto, ella es la que servía, es la que trabajaba, es la que se movía, y María solo estaba sentada allí. Pero por las palabras del Señor Jesús y por cómo vemos esta historia nos damos cuenta que la que estaba en lo correcto era María y la que se estaba equivocando era Marta. Y el Señor va a decirle algunas cosas y cuando uno analiza esta historia, vemos a alguien que servía mucho, pero que a su servicio le estaba faltando algunas cosas que hizo que el Señor les reprochara. Y quizás nosotros podemos hacer algo así como Marta. Quizás podemos estar trabajando mucho, quizás cansándonos en el ministerio, pero el Señor nos tenga que reprochar que a nuestro servicio le está faltando algunas cosas. Que está bien que trabajemos, que está bien que sirvamos, pero que no solo cuidemos la cantidad de servicio, sino que cuidemos la calidad del servicio que estamos ofreciendo a Dios. No es solo importante hacer mucho. Para Dios también es importante que lo hagamos bien. Entonces a mí me gustaría ver aquí a esta Marta y empezar a analizar qué cosas le faltaban a ese servicio. Así que vamos a avanzar al primer punto. ¿Cuándo es que a nuestro servicio le falta algo? Esa va a ser la pregunta que vamos a ir repitiendo en cada punto que analicemos de esta historia de Marta. Y lo primero que vamos a ver es cuando a nuestro servicio, cuando servimos sin comunión. ¿Cuándo servimos sin comunión? Fíjense, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, le escuchaba. O sea, María se sentaba allí a los pies de Jesús y escuchaba sus palabras. Pero Marta, de aquí marca un contraste bien fuerte, como diciendo, Marta no había tenido tiempo ni de sentarse un ratito con Jesús, ni de escuchar lo que Jesús estaba hablando. Ella estaba demasiado atareada para sentarse y demasiado atareada para escuchar. Y se preocupaba con muchos quehaceres. Y lo primero que vemos es que Marta servía, trabajaba mucho, pero sin comunión. No había tenido tiempo para sentarse a los pies del maestro y para escucharle. Y muchas veces puede pasarnos esto, que estemos muy involucrados en la obra, pero nos falta el tiempo para esa comunión íntima con Dios, en donde nos sentamos a sus pies para escucharle hablar por medio de su palabra, en donde nosotros le abrimos nuestro corazón para hablarle a Él y para tener ese tiempo de intimidad y de comunión. Si hay algo que tenemos que entender, que Dios, más que nuestro servicio, Él nos quiere a nosotros. O sea, más que nuestro servicio, Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él nos ama y Él quiere que tengamos un encuentro diario de intimidad donde podamos hablarle a Él y abrir nuestro corazón. Él lo sabe todo, pero Él quiere escucharlo de nuestros propios labios. Y Él quiere que nosotros también tengamos un corazón que está abierto para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Marta servía y servía mucho, pero no tenía tiempo para esa comunión, esa intimidad con Dios. Quiero mostrarle una frase ahí, avanzamos un cuadrito. Estamos tan ocupados a veces en la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Y estamos trabajando, sirviendo, haciendo, y Dios está allí, esperando que tengamos un tiempo para ir a sentarnos a sus pies, para escuchar su palabra y para nosotros también hablarle a Él. Avanzamos un cuadrito más y hay otra frase, dice, podemos tener servicio sin comunión, pero nunca tendremos comunión sin servicio. ¿Qué significa esto? No significa que María estuvo toda la vida sentada escuchando, pero cuando uno está sentado escuchando a Dios y hablando con Dios, va a salir seguramente de ese lugar para servir, pero para servir de una manera totalmente diferente. Entonces, tener comunión con Dios no significa que estudiamos la Biblia todo el día, no significa que oramos todo el día, sino significa que tenemos ese tiempo con Dios, a solas con Él, donde nos alimentamos, donde nos fortalecemos, donde recibimos la dirección de Dios, y una vez que hemos pasado ese tiempo seguramente nos vamos a levantar y vamos a servir, pero de una manera totalmente a la que estaba sirviendo Marta. Entonces, yo te animo a que
examines tu servicio y te preguntes si estás teniendo ese tiempo de calidad con Dios. Ese tiempo donde le hablas, ese tiempo donde le escuchas, ese tiempo donde sales. Y a mí me gusta lo que pasaba con Moisés. ¿Recuerda cuando Moisés estaba con Dios y volvía? Dice que su rostro era diferente, resplandecía. Pero él no se daba cuenta. Y saben que así pasa con las personas que pasan tiempo con Dios. Su rostro cambia. Las personas ven en él algo diferente. Quizás él no siente nada o no ve nada especial. Pero es diferente el que ministra habiendo estado en la presencia de Dios, habiendo pasado tiempo con Dios, que el que ministra sin comunión con Dios. No vemos ese resplandor. ¿Se acuerda Esteban cuando era apedreado y que veía a Dios? Dice que vieron su cara y era la cara como de un ángel. Es que cambia las cosas cuando nosotros estamos en una relación íntima con Dios. Entonces, está bien que sirvas y está bien que sirvas mucho, pero no descuides el tiempo que tienes que pasar a solas con Dios. Ese tiempo de comunión íntima donde estás solamente vos y Él. Pero avanzamos un poquito y podemos ver otra cosa. ¿Cuándo es que a nuestro servicio le falta algo? Cuando servimos sin gozo. Cuando servimos sin gozo. Dice que Marta estaba preocupada, estaba afanada, estaba turbada, la vemos allí, quejosa, murmurando y amargada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o han tenido compañeros de ministerio que siempre están enojados, que siempre están malhumorados, que siempre tienen motivo para quejarse y están enojados contra los líderes, están enojados contra los compañeros de trabajo, están enojados con aquellos a los que ministra y hasta están enojados con Dios. Y no sé si saben por qué, pero siempre están malhumorados. Y Marta estaba sirviendo y haciendo mucho, pero lo estaba haciendo de una manera quejosa, murmurando, amargada, sin gozo. Cuando sirvas a Dios, si este servicio que estás haciendo para Dios no te está generando gozo, si este servicio lo estás haciendo de una manera amargada, siempre criticando, quejándote contra tus compañeros de trabajo, ¿sabe que es mejor que pares un tiempo y te examines? ¿Qué está pasando? Nosotros cantábamos un himno cuando recién nos convertimos que nos gustaba mucho, lo hemos cantado cientos de veces también, y decía, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. Si estamos sirviendo a un Dios tan maravillosamente grande y amoroso, poderoso y soberano, y ese servir a Dios no me produce gozo, no me da alegría, es que algo está mal en mi corazón. Y esa clase de servicio no solo me daña a mí, daña a los que están a mi lado. No es bueno, no es agradable ni es edificante servir junto a alguien que siempre está quejándose, que siempre está criticando, que siempre está enojado, que siempre está malhumorado, que uno siente que nunca va a poder satisfacerlo con nada de lo que haga, pero hay un problema ahí en su corazón. Y por eso Marta, aunque trabajaba mucho, le estaba faltando algo a su servicio, estaba sirviendo sin gozo. Avanzamos un cuadrito. Dice, cuando el servicio se hace con amor y de corazón, aunque podamos terminar cansados, vamos a tener gozo. Nosotros hemos tenido actividades, recuerdo cuando estaba en el campo, que empezamos a las 5 de la mañana y terminamos a la 1 de la noche, porque teníamos que llevar gente, traer gente, armar el lugar, preparar todo, y después al terminar la actividad teníamos que dejar la gente, levantar todo, acomodar todo, y volvíamos cansadísimos, pero había una alegría, un gozo de haber podido servir a Dios, de haber podido predicar el Evangelio, de haber podido hacer algo que tenía un valor eterno y que sabíamos que Dios estaba contento con lo que habíamos hecho, que a pesar del cansancio y de que las fuerzas físicas estaban en cero, había gozo en nuestro corazón. Ahora, si es por obligación o por interés de algo, seguramente nos sentiremos frustrados. Entonces, es bueno que examines tu servicio y veas si lo estás haciendo con gozo, con alegría. Si ese Dios para el que estás trabajando realmente te está devolviendo con ese gozo que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vemos es que Marta estaba sirviendo sin comunión. No tenía tiempo para
estar a solas con Dios y para pasar un momento de hablarle y de escucharle. Estaba sirviendo sin gozo. Y estaba bien lo que hacía, pero le estaba faltando algunas cosas. En tercer lugar, lo que podemos ver es que nos falta algo cuando servimos sin humildad. Cuando servimos sin humildad. Le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No te das cuenta? Mi hermana me está dejando servir sola. Señor, ¿no te das cuenta de todo lo que yo estoy haciendo? ¿No te das cuenta lo gran sierva que soy? ¿No deberías cuidarme? ¿No deberías recompensarme mejor? Toda tu atención está en María, pero María no está haciendo nada. Y a veces nosotros servimos, pero sin humildad. Servimos pensando que nuestro servicio merece algún tipo de reconocimiento o de recompensa y no nos damos cuenta que servir es un privilegio. Es un privilegio. El apóstol Pablo decía, Dios me puso en el ministerio por su misericordia. Es por el amor de Dios a quien no tiene nada para darle y de quien Dios no necesita. Es por su gracia que nos pone en el ministerio. El hecho de poder servirle es un privilegio que nunca debería llevarnos a esperar o pretender recibir algo por ese servicio. No, ya es un privilegio, ya es mucha recompensa el poder servirle a Dios como para esperar que después alguien me reconozca o me alabe o el Dios mismo me bendiga de una manera especial porque le estoy sirviendo. No había humildad en Marta. El problema de Marta es que le reclamaba a Dios que no estaba cuidándola de ella, no le estaba valorando como ella merecía y no estaba reprochando a su hermana que no estaba ayudándole. Y hay que examinar esto en nuestro servicio. Si estamos sirviendo a Dios con humildad. Vamos a avanzar un cuadrito, vemos ahí una frase. Dice, la falta de humildad nos lleva a buscar el reconocimiento de Dios y de los demás y a compararnos con las otras personas. A veces cuando nos falta humildad, miramos a los otros y decimos, no, yo soy mejor. Yo hago mejor las cosas que los otros. Y Dios debería bendecirme más a mí que a ellos. Y Dios debería tenerme en cuenta. En realidad, Dios debería estar contento de que yo esté en el equipo de servicio. Orgullo. Y también queremos el reconocimiento de las demás personas, que constantemente nos estén aplaudiendo, nos estén reconociendo, nos estén alabando. Pero tenemos que servir con humildad, verlo como un privilegio y dar lo mejor, sin esperar nada a cambio, porque ya hemos recibido mucho más de lo que podríamos nosotros mismos ganar con nuestro servicio. Dios nos ha bendecido tanto, nos has dado tanto, que yo le podría dar toda mi vida, todos mis bienes, todo lo que soy y todo lo que tengo, y aún yo seguiría en deuda con Dios y no tendría nada que reprochar ni que reclamar. Entonces sirvamos a Dios con humildad, viendo el servicio como un privilegio grande que Dios nos da y hagámoslo con gozo y hagámoslo con alegría. Vamos a seguir. ¿Cuándo es que a nuestro servicio le falta algo? Cuando servimos sin sumisión. ¿Qué problema que es la sumisión, no? ¿Cuánto nos cuesta esto, no? Dice allí, Señor, dile, pues que me ayude. ¿Ven alguna contradicción grandísima aquí en esta frase? Señor, le dice primero. Cuando alguien llamaba Señor a alguien decía, tú eres mi dueño, tu voluntad está por sobre mi voluntad, tú eres aquí el que manda. Pero termina de llamarle Señor y le da ella una orden al Señor. Señor, dile. Ahora, Marta, ¿quién es Señor? ¿Vos o yo? Porque me llamas Señor y me estás dando una orden. Fíjense la falta de sumisión de Marta. Señor, dile pues que me ayude. Ella creía que estaba en la posición de dar las órdenes. Ella pensaba que las cosas se tenían que hacer a su manera, como ella lo había planeado, como ella lo había pensado, al punto que Dios mismo tenía que sujetarse a sus planes y hacer lo que ella quería que haga. ¿Saben que nos falta sumisión no solo a Dios, sino nos falta sumisión a las autoridades que Dios ha puesto? Yo he escuchado tantas veces esta frase, y es una frase tan mentirosa, o sea, se mienten a sí mismos, dice, no, yo me sujeto a Dios, pero yo no me sujeto a ningún hombre, dice. ¿Cómo es eso? Si te sujetas a Dios, tienes que sujetarte a los hombres, porque Dios te manda a estar en sujeción a tus autoridades.
Entonces, si vos te sujetas a Dios, te tienes que sujetar a las autoridades y en la iglesia a tus pastores y a los líderes del ministerio donde estás. Y a veces nos falta sumisión. Creemos que somos nosotros los que marcamos el paso, los que tenemos que decidir qué se hace, qué no se hace, y aún queremos ponerle o imponerle a Dios nuestros planes. ¿Avanzamos un cuadrito? Dice, pensamos que es Dios quien tiene que ajustarse a mis planes y formas y no yo a los de Dios. Es como que nosotros vamos a Dios no buscando su dirección, su guía, su voluntad, sino que vamos a Dios ya con nuestro plan acabado, listo, y le decimos, bueno, Dios, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que bendecir. Así vamos a llevar adelante este ministerio. Y vos tienes que estar aquí y vos tienes que dar tu bendición. Falta de sumisión, no entender quién manda, no entender quién es el que dirige la obra. Lo primero que vemos en Marta es que le faltaba comunión. No tenía un tiempo para estar a solas con Dios, hablándole, escuchándole, de alimentarse, de recibir primero para poder después dar. Lo segundo que vemos es que servía sin gozo, siempre malhumorada, siempre enojada, siempre quejosa. Lo tercero que vemos es que servía sin humildad, esperando el reconocimiento de Dios, de las demás personas y creyéndose mejor que los otros. Por eso siempre estaba criticando, siempre estaba menospreciando a los demás. Vemos que servía sin sumisión. O sea, ella tenía ya el plan determinado, cómo se iban a hacer las cosas y hasta Dios se tenía que ajustar a ese plan. Vemos una penúltima cosa y ya terminamos. Marta servía sin sabiduría. Sin sabiduría, dice, preocupada con muchos quehaceres. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No tenía sabiduría para hacer exactamente lo que Dios quería que haga. Estaba haciendo más. Vamos a avanzar un cuadrito y quiero que mires esta frase. El sabio es aquel que hace lo que Dios quiere que haga. El sabio es aquel que hace lo que Dios quiere que haga. Ni más, ni menos, ni otra cosa. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿En qué ministerio quieres que me involucre? A veces el diablo va a ganar una batalla cuando nos hace hacer menos de lo que Dios quería que hagamos y nos instalamos en una posición de comodidad y podemos dar mucho más para Dios y para su gloria, pero nos conformamos con, no, ocupo este lugarcito, con eso ya me cubro, y es como que nos instalamos en un lugar de comodidad y hacemos menos de lo que Dios realmente quiere que hagamos y de lo que Él nos ha capacitado para hacer y de toda la provisión que Él nos ha dado para hacer. Y hacemos menos, simplemente nos sentamos y estamos allí. A veces hacemos más, porque esta es otra estrategia del diablo, que tomemos más compromisos de lo que podemos cumplir y de lo que Dios espera, como era el caso de Marta. Es mucho lo que estás haciendo. Marta, hubieses pasado la bruja nomás y hubieses hecho un plato, no hacía falta entrada, plato principal, segundo plato y postre, un platito así nomás, unas milanesas cocinadas rápido, una barridita, era suficiente. Quería que estés sentada aquí charlando conmigo y escuchándome. Pero acordémonos, Marta era orgullosa. Ella quería que le digan, qué bien que has limpiado, qué rico que has cocinado. Marta, qué ama de casa que sos. Pero Jesús le dice, yo quería que te sientes aquí y conversemos. Yo quería escucharte, quería hablarte, quería pasar tiempo con vos. Ahora, a veces hacemos menos de lo que podemos, no está bien. A veces hacemos más, pero a veces hacemos otra cosa. O sea, no hacemos lo que Dios quiere, sino hacemos lo que nosotros queremos. Aquellas cosas que se nos han puesto en la cabeza que las queremos hacer porque hemos visto que otros la hacen y nos gusta cómo salen y nos gustaría estar en ese lugar y queremos ocupar un lugar para el que Dios no nos ha llamado. Y estamos desplazando al que Dios sí ha llamado para estar ahí, que seguramente lo va a hacer mejor que nosotros. Estamos descuidando el lugar que nosotros deberíamos ocupar, que lo va a tener que cubrir otro. Y estamos desorganizando el cuerpo. Así que tenemos que ser sabios, ver lo que Dios nos ha dado,
ver aquello con lo que cómo Dios nos ha capacitado y los recursos que ha puesto en nuestras manos y buscar. No hacer más, no hacer menos y no hacer otra cosa. Ahí dice la frase, abajo casi no se ve, ¿no? Pero dice, el que hace menos es negligente, el que hace más es orgulloso, pero el que hace otra cosa es un necio. Es necedad hacer otra cosa. Entonces tenemos que ser sabios para buscar la dirección de Dios, ver nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, las experiencias que Dios nos ha permitido vivir en la vida para saber en dónde Dios me quiere sirviendo y haciendo qué, y enfocarme ahí. Pero terminamos diciendo que avanzamos un cuadrito más, que a nuestro servicio, ¿cuándo es que a nuestro servicio le falta algo? Cuando servimos sin prioridades, sin prioridades. Dice allí, pero solo una cosa era necesaria, le dice Jesús a Marta. Solo una cosa era necesaria. Vos estabas haciendo un montón de cosas, pero te has olvidado de la prioridad. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces el problema es que no establecemos claramente las prioridades en nuestras vidas. Y cuando no establecemos claramente las prioridades, después nuestras decisiones van siendo malas siempre. Porque siempre se van a ir enfrentando esas prioridades. Y si yo no sé qué es lo más importante, qué es lo primero, hacia dónde dirigir, voy a ir tomando malas decisiones. Yo tengo que determinar qué es lo más importante. Y avanzamos un cuadrito más y podemos ver, primero está Dios. Siempre primero está Dios. No hay otro lugar donde podemos poner a Dios en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro corazón. Por eso tenemos que contemplar siempre en todo lo que hagamos su palabra y tenemos que contemplar su gloria. Lo que yo estoy haciendo es conforme a lo que su palabra me indica hacer y lo que estoy haciendo está glorificando a Dios, está exaltando su nombre. Primero es Dios y su palabra. Segundo, son las personas y sus necesidades. Mi ministerio tiene que estar enfocado a suplir la necesidad de mi prójimo. Porque la Escritura dice que el primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. El segundo mandamiento es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y recién en último lugar están los programas y las actividades. Lamentablemente muchos, y he visto en algunas iglesias que la prioridad son los programas. Ellos determinan qué es lo que van a hacer y están enfocados en eso y en cumplir eso. Más allá de que estén cumpliendo con la palabra de Dios y glorificando a Dios, y más allá de que esos programas estén supliendo la necesidad de las personas, no, hemos determinado hacer esto y vamos a ir con esto hasta el final. He visto una iglesia que tenía programas para todo, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, jóvenes mayores, ancianos, pero era una iglesia que no evangelizaba y no discipulaba. O sea, tenían programas para todo, pero no estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, id y predicad el evangelio y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, que usemos el programa como un medio para cumplir la palabra de Dios está bien, pero que el programa sea lo importante y dejemos a un lado la palabra de Dios no está bien. Y tampoco importaban tanto las necesidades de las personas. Era importante cumplir con los programas. Nos hemos propuesto estas metas, estas actividades y vamos para ahí. Las personas tienen otras necesidades, necesitan otras cosas, pero no, la prioridad es los programas. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son las prioridades en nuestros corazones? Porque muchas veces vamos a tener que enfrentarnos o enfrentar decisiones que van a poner enfrentadas estas prioridades. Y cuando uno tiene en claro qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, esas decisiones no van a generar ningún problema, ningún conflicto. Vamos a decidir de manera sabia y conforme a la voluntad de Dios. Hacemos un último cuadro para terminar y te animo a que examines tu servicio durante este año y que veas si quizás le ha faltado alguna de estas cosas y que delante del Señor tomes un compromiso de decirle, Señor, este año te quiero servir, pero te quiero servir mejor. Y tal vez alguna de estas cositas
me han faltado, he flaqueado y las puedo mejorar y los voy a hacer con tu ayuda y lo voy a hacer para tu gloria. Examina tu comunión. Sí o sí necesitas diariamente un tiempo con Dios, donde le hables, donde le escuches, un tiempo de calidad y un buen tiempo. No te sorprendas si vos no tienes este tiempo con Dios, si tu familia no tiene este tiempo con Dios, si no pasas un buen tiempo, no te sorprendas que en un determinado momento esté todo derrumbado. Si vos no entiendes que Dios es el único que puede sostener tu vida, tu familia, tu ministerio, la iglesia, si no entiendes esto, vas a fracasar. Entonces, disponete a tener un tiempo de calidad con Dios y de comunión con Dios. Fíjate tu gozo. ¿Has estado sirviendo con alegría, con entusiasmo? ¿Has tenido gozo en tu ministerio? Si has sido un siervo quejoso, amargado, siempre criticando y renegando, examina qué está pasando en tu corazón. Examina tu relación con Dios. Examina si el Espíritu Santo está en control de tu vida, porque el fruto del Espíritu es eso, es gozo. Examina tu humildad. ¿Estás viendo como un privilegio servir? ¿O estás usando el servicio como algo para alguna ganancia personal, para mostrarte, para autoexaltarte? No sirve. Serví con humildad. ¿Has servido con sumisión? ¿Te has puesto bajo las autoridades del ministerio, bajo las autoridades del anciano para servir, para obedecer, para buscar la guía, la voluntad de Dios? Serví con sabiduría, buscando qué es lo que Dios quiere que hagas, dejando aquello que Dios no quiere que hagas. A veces menos es más. Hay personas que quieren hacer de todo, pero lo hacen todo a medias, son mediocres en todo. Es preferible que te enfoques en menos cosas y que las hagas con excelencia. Eso va a traer más fruto, más bendición, más gloria a Dios. Entonces no se trata de hacer tanto, sino de enfocarte en aquello para lo que Dios te ha llamado. Cuando los discípulos querían distraerlo con otras actividades, dijeron, no es justo que dejemos la palabra y la oración para servir las mesas. Y no estaba menospreciando el servicio a las mesas, sino que su llamado era otro y ellos tenían que enfocarse en su llamado y no hacer todo lo que venga a sus manos. Por último, prioridades. ¿Qué es lo que está o quién está primero en tu corazón? Pon en orden eso. Si Dios es tu prioridad, nunca te va a faltar tiempo para la Biblia. Nunca te va a faltar tiempo para orar. Nunca te va a faltar tiempo para congregarte. Nunca te va a faltar tiempo para servir. Nunca te va a faltar tiempo. Porque nosotros invertimos la mayor de tiempo, de dinero, de fuerza en aquello que en nuestro corazón es la prioridad. Entonces ordena tus prioridades. Allí decidí qué va a ser lo primero, qué va a ser lo segundo, qué va a ser lo tercero. Y viví de acuerdo a esos valores.